Bien. Las propiedades de la potenciación pues son como reglas, tips que nos ayudan a simplificar una potenciación muy grande y llegar a la respuesta inmediatamente sin hacer tanta multiplicación. Pues, sabiendo las propiedades, nosotros nos podemos omitir cantidades extremadamente grandes y llegar inmediatamente a la respuesta. Vamos con la primera propiedad. Exponente 0. ¿Alguien se recuerda qué es la propiedad de exponente 0? Todo número a 0 potencia da 1. Exacto, muy bien. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Correcto. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Muy bien. Excelente. ¿Sí se acuerda? ¿Quién me contestó? Dulce. Muy bien, Dulce. Correcto. Exacto. Tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es 1. 5 elevado a la 0 es igual a 1. 16 elevado a la 0 nos va a dar 1. 28 elevado a la 0 nos va a dar 1. Todo número que esté elevado a 0 da como exponente, da como respuesta 1. La potencia es 1. Veamos otra propiedad. Exponente 1. ¿Qué dice la propiedad de exponente 1? ¿Alguien se recuerda? Todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número, correcto. ¿Quién me contestó? Sea tímido. ¿Quién fue el que me contestó? Muy bien, excelente. Muy bien. Dice, todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Entonces, por ejemplo, tenemos un 4 elevado a la 1. 4 elevado a la 1 es igual a 4. 8 elevado a la 1 es igual a 8. 25 elevado a la 1 es igual a 25. 17 elevado a la 1 es igual a 17. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, vamos con la propiedad número 3 que dice multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Es decir, si nosotros tenemos un número a elevado a la n multiplicado por el mismo número a, pero ahora elevado a la m, o sea, un exponente diferente, vamos a copiar la base que va a ser la a y vamos a sumar n más m, de esa forma. O ya con números, pues sería, por ejemplo, si nosotros tenemos un 2 elevado a la 3 multiplicado por un 2 elevado a la 5, esto es igual a, copiamos la base y sumamos los exponentes. La base es el 2, recuérdenlo, y vamos a sumar los exponentes. 3 más 5, esto es igual a 2 elevado a la 3 más 5 es igual a 8. Podemos expresarlo así, o si lo podemos desarrollar, pues lo desarrollamos. ¿Cuánto es 2 elevado a la 8? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128 y por 2, 256. Esto es igual a 256, pero como ahorita estamos viendo propiedades, podemos dejar nuestro resultado expresado en potencias, de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente número, 7 elevado a la, vamos a cambiar de color para diferenciar el ejemplo. Vamos a este ejemplo A y aquí vamos a poner ejemplo B. Si yo tengo 3 elevado a la 7 multiplicado por
un 3 elevado a la 5 y esto multiplicado todavía por un 3 elevado a la 2 o al cuadrado, esto es igual a 3 elevado a, sumamos los exponentes, 7 más 5 más 2. ¿Cuánto nos da eso? 3 elevado a, ¿cuánto suman los exponentes? 3 elevado a la 14, exacto. Y este sería nuestro resultado. Veamos un ejemplo más. Si yo tengo, por ejemplo, un 7 elevado a la 5, multiplicado por un 7 elevado a la 2, multiplicado por, sí, podría aparecer el asterisco también, que también lo expresamos como multiplicación en este momento, 7 elevado a la 3, y abrimos un paréntesis, 7 elevado a la 4, por ejemplo. Recuerden, ahí tenemos pura multiplicación con todos los números 7. El punto, el asterisco y los signos de agrupación nos indican multiplicación. Copiamos la base, que en este caso es 7, y sumamos los exponentes, que serían 5, más 2, más 3, más 4. Esto nos da 7 elevado a la 14. 7 elevado a la 14. Bien, vamos con otra propiedad más. Vamos aquí. Propiedad número 4, que sería división de potencias de igual base. De división de potencias de igual base. Cuando hablamos de potencias de igual base, ya dijimos de que es el número grande. Tenemos que diferenciar el número grande con el número pequeño, ¿verdad? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Se copia la base y se restan los exponentes. Se copia la base y se restan los exponentes. Eso es lo que se hace ahora. Por ejemplo, si yo tengo un número a elevado a la n dividido entre un número a elevado a la m, lo que debo hacer es copiar la base y restar los exponentes, es decir, n menos m. N menos m. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, nos cabe de este lado, tenemos un número 2 elevado a la 7 dividido, lo voy a expresar así con el signo de división. Esto es lo mismo, si lo expresamos abajo, es lo mismo. 2 elevado a la 4. Dice que se copia la base es el 2, y restamos los exponentes. 7 menos 4, esto es igual a 2 elevado a 3, o 2 elevado al cubo. Y este sería nuestro resultado. ¿Y cuánto es 2 elevado al cubo? Eso está fácil, es 8. Podemos dejarlo así o así, expresado en potencia también. ¿Alguna duda con estas dos propiedades? Ejemplo de inciso B. Si tenemos el siguiente número, por ejemplo, 3 elevado a la 7, dividido 3 elevado a la 5, también esto es división. 3 elevado a la 7 dividido 3 elevado a la 5. Esto es igual a... ¿La base quién es? La base aquí. El 3, correcto, el número grande. Vamos a restar los exponentes. Muy bien. 7 menos 5. Esto es igual a 3 elevado al cuadrado. O a la 2, exacto. 3 elevado al cuadrado, que esta sería mi respuesta expresada en potencias. O como es un número pequeño, 3 por 3, esto es igual a 9. Veamos un ejemplo más. Inciso C. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un 8 elevado a la 11, por ejemplo, dividido 8 elevado a la 7, esto es igual a, copiamos la base que es 8 y vamos a restar los exponentes, que sería 11 menos 7. Y esto es igual a 8 elevado a 11 menos 7 es igual a 4. Muy bien, vamos ahora a ver potencia de una potencia. ¿Qué pasa con la potencia de una potencia? Se copia la base y se multiplican los exponentes, como en este caso. Por ejemplo, si yo tengo
un número a elevado a la n y luego esto elevado a la m, ¿qué vamos a hacer? Copiamos la base que es a y multiplicamos n por m. Veamos un ejemplo. Inciso A. Si nosotros tenemos un número 2 elevado al cubo y esto elevado a la 5, esto es igual a tener 2, que es la base, la copiamos, y multiplicamos los exponentes. 3 por 5. Esto es igual a 3 por 5, 15. 2 elevado a la 15. Veamos otro ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, un 3 elevado a la 4 y esto elevado al cuadrado y esto todavía elevado al cubo. Esto es igual a 3 elevado a 4 por 2 por 3. Esto es igual a 3 elevado a 4 por 2 nos da 8 y 8 por 3 nos da 24. Es 3 elevado a la 24. Inciso C. Por ejemplo, yo tengo un 7 elevado a la 4. Esto multiplicado al cuadrado. Esto multiplicado a la 5. Y esto multiplicado a la 3, por ejemplo. 7 elevado a 4 por 2 por 5 por 3. Esto es igual a 7 elevado a 4 por 2 es 8, 8 por 5 es 40 y 40 por 3 es 120. 7 elevado a la 120. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos el siguiente. Dice que si nosotros tenemos un número elevado a un exponente negativo, esto es igual a invertir el número, o sea, abajo vamos a colocar el número con el mismo exponente, pero ya no va a salir negativo, sino que ahora va a ser positivo en el denominador. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la menos 2, esto es igual a 1 dividido 3 al cuadrado. ¿Sí? Esto lo podemos desarrollar si no lo dejamos así. Y esto es igual a 1 elevado, 1 partido 3 elevado al cuadrado, que sería 9. De esta forma. Veamos un ejemplo más. Si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la menos 3, esto es igual a 1 dividido 5 al cubo. De esta forma. O, si no, 1 elevado partido a 5 elevado al cubo. Y 5 multiplicado 3 veces el 5. 5 por 5, 25. 25 por 3 es 125. Nuestra respuesta puede quedarse expresada de esta forma o de esta forma. ¿Alguna duda?